Buenas tardes, soy Tony Galvez y estoy aquí para contar un poco de mi historia y un poco de la compañía Big Manager. Pero déjame empezar por cómo empezaron ellos, que fue por New Frontier. Estos cuatro chavales, Isidro, Juanjo, Rubén y Alberto, empezaron haciendo juegos para Spectrum. Empezaron con un juego que se llama Time Out. Bueno, que este juego, al ser primero, le salió un poquillo más sencillo, pero consiguieron captar la atención de Infogrames y alrededor de 1988 nos hicieron estas conversiones de 16 bits que son fantásticas. Estos cuatro juegos se puede decir que son de los poquitos juegos españoles que son para Spectrum 128 y aprovechan las características de las máquinas bastante bien. Especialmente la versión de Amstrad es maravillosa. Y bueno, son de los últimos coletazos que dio el software español, ¿no? Y para mí ellos están en lo que se llama la edad dorada del videojuego español. Ellos están también, New Frontier. En 1994 participamos en una revista, en un concurso de una revista que se llama PC Actual. Participamos con este juego que se llama Super Cyber, que es una secuela de un juego de Amiga, y yo con el mismo programador de juego de Amiga hicimos la versión de PC en 3 meses. Hicimos un juego con 5 niveles, con un montón de scrolls, de efectos. Lo empezamos a desarrollar en un 386 y al mes siguiente ya se había cambiado el programador en 486, ¿no? Hecho en Turbo Pascal, ¿sabes? Los gráficos los hice en Amiga y se los pasaba en PCX al programador. Y bueno, no teníamos músicos, cogimos 4 MIDI de por ahí y ese fue mi primer videojuego. Lo podéis descargar de Computer Emociones. Y aquí ya empieza la época de Big Manager, que es cuando consiguen que Infogrames pues les dé trabajo de hacer juegos para Game Boy, ¿no? Aquí tenemos el equipo de Big Manager en 1995. Ya por estas fechas ya habían hecho el Pop-Up, el Bone Jack y alguno más. Y estas fotos me las encontré en la época de cuando yo ya estaba a punto de entrar a hacer la mili, que fue del 95 al 96. Jamás pensé que iba a entrar yo en esta empresa. Este artículo de Superjuegos me marcó mucho cuando lo vi. Y hace muchas bromas sobre los desarrolladores de Big Manager, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí no hay nadie que mande como él, ¿sabes? Aquí alter ego de Camilo VI, ¿sabes? Un balonazo de paleta de fuerza presión. Aquí esta entrevista, este artículo lo hizo un chaval que se llama Pedro y es un tío que también los conoce muy bien a la gente de Big Manager. Aquí Jorge Cabeza, capaz de guardar un ratón de PC en la boca. La imagen de los Dioni. Este chaval es muy buen grafista. Isidro, en la programación de Telecinco ahora sí, ya sabéis que tiene que acudir. Y bueno, estas son una captura de un juego 3D que estaban presentando, pero que nunca se llegó a terminar, ¿no? Estas capturas se hicieron en una estación Silicon Graphics que tenían en la empresa. Me parece que era O2 o algo así, que es con forma de huevo. La podéis encontrar también aquí, en la exposición de Retroseguilla.
Y bueno, ya después de unos cuantos años, por fin conseguí entrar en la empresa y fue gracias a que un amigo mío conocía a Nacho, el chico del final, el último. Fue gracias al contacto, me dijo, mira que en una empresa de Barcelona hace falta grafistas, ¿no? Y dije, bueno, grafistas de pixelar, porque estando en estos años ya el pixelado estaba como en desuso. Ya lo que más se llevaba era hacer texturas, polígonos, vectores y cosas de estas. Y los píxeles no le interesaban a nadie. Entonces, bueno, pues gracias a que no tenía yo mucha competencia en el tema del pixelado, pues mandé unos cuantos dibujos a InManager, al correo. Aparte que para conseguir el teléfono estuve esperando a mi amigo no lo consiguió y al final terminé llamando a la redacción de Superjuegos. Y la redacción de Superjuegos muy amablemente me dio el teléfono de InManager. También en parte se lo tengo que agradecer a ellos, ¿no? que me pasaban el teléfono. Aquí, cuando yo entré en InManager, se estaba terminando un juego de Ronaldo, el Ronaldo Virtua Football. Y aquí podéis ver cómo hicieron firmaron la licencia, ¿no? Aquí la oficina de InManager, al principio tenían solo una planta y en ella estaba los equipos de Game Boy y de PlayStation. Fue cuando se estaba haciendo el Radical Bikers para Play, la versión de juego de gaito de recreativo. Y luego más tarde se hicieron dos plantas y se quedó la planta de abajo solo para PlayStation y la de arriba para Game Boy. Aquí podéis ver posando con los juegos que se habían hecho anteriormente de 1999. Todos esos juegos tenían expuesto todos los juegos ahí siempre. Cada vez se iba llenando más la estantería, ¿no? Y la verdad que eso nos motivaba mucho. Cuando entrábamos en la empresa y veíamos todos los juegos, pues decía, quiero hacer más. Y ya el primer juego que hice fue el UEFA 2000. Que bueno, el UEFA 2000 básicamente es una mejora del Ronaldo Virtua Football. Lo que se hizo fue añadirle color y añadirle más animaciones a los protagonistas. Por ejemplo, la señal cuando el balón va a caer, que te indica dónde va a caer. Eso. Y 4 cosillas más, lo añadimos, ¿no? Y se mejoró el sistema de juego. O sea, este juego es más jugable que el Ronaldo Virtua Football. Y aquí para los protagonistas usamos dos sprites, uno para el cuerpo y el torso y otro para la cabeza. Y la cabeza pues le podíamos ir cambiando la paleta para que tuviera distintos colores de pelo y eso. Aquí me podéis ver con Nacho, que Nacho es este chico, me acogió en su casa las primeras semanas que estuve, mientras buscaba mi piso. Y él es el jefe de Abilite, de la empresa Abilite de Barcelona. Bueno, aquí ya empiezo a comentaros sobre los kits de desarrollo para Game Boy Color, que esta forma, esta caja metálica, era lo que albergaba el kit de desarrollo. Y luego iba conectado a un Super Game Boy para Nintendo 64. Este Super Game Boy era para Game Boy Color y no estaba normalmente para el público, para el gran público, solo para los desarrolladores, ¿no? Aquí se puede ver con más detalle. Básicamente lo que hace es que el ordenador está enganchado al kit de desarrollo y todo lo que tú vas programando, al ejecutarlo, inmediatamente lo pasa al cartucho y tú puedes ir debugueando todo lo que se está ejecutando, pues lo puedes ver y debuguear.
No recuerdo exactamente lo que costaba esto, pero era un dineral. Era carísimo. Aquí se puede ver de frente un poco. Aquí estábamos, en esta foto estábamos haciendo el Tintín en color, uno de los Tintines. Y esta era la parte de la contraseña. Bueno, aquí os voy a explicar un poco la Game Boy Color, cómo funciona. La resolución 160 x 144 es la misma que la de la Game Boy clásica de blanco y negro. Luego la paleta de colores, como veis, es bastante más extensa. Pero ¿por qué los juegos luego parece que tienen menos colores? Pues porque el tema de que solo puedes poner 4 colores por cada carácter de 8×8 píxeles. Por eso, y muchos gráficos tienen que compartir colores. Mira, tenemos 8 paletas de 4 colores cada una para el fondo, ¿vale? Entonces, en esta se puede ver claramente. Mira, aquí tenemos azul claro, azul oscuro, marrón claro y marrón oscuro. Pues ese mismo marrón tiene que estar en otra paleta de otros 4 colores para aparecer aquí. Y aquí lo mismo, ¿sabes? Por ejemplo, en este que tenemos gris oscuro y gris claro y marrón oscuro y marrón claro, pues tiene que estar están los colores por duplicados, ¿sabes? O sea, aquí hay 2 colores que son los mismos, aquí otros 2 colores que son los mismos y aquí en el agua. Entonces esos colores en realidad son colores que se están perdiendo, porque pierden número de colores distintos, ¿sabes? Por eso los juegos luego, tú cuando lo ves parece que tienen menos colores, porque es que es el tema de las paletas, ¿sabes? Los sprites tienen 3 colores cada uno. Y cada sprite puede tener pues una de las 8 paletas. No puede tener. Le pasa lo mismo que el fondo, ¿no? Lo que pasa es que los sprites tienen unas paletas independientes para ellos. Son 8 paletas aparte de las 8 paletas del fondo. Y así es como funciona la Game Boy Color. Por eso no se puede pintar los gráficos libremente. En la Game Gear sí. En la Game Gear tú puedes pintar píxel a píxel los 16 colores que tienes disponibles para el fondo. Los puedes pintar libremente. Y claro, consigues un resultado más aparente. Aquí pues tienes que comerte más el tarro. Y eso es lo que cada vez que hacíamos los gráficos nos pasaba eso. Teníamos que pensar muy bien qué colores íbamos a usar y cómo, porque luego teníamos que ir duplicando en las paletas para hacer las transiciones así curvas, como aquí, en el mar. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, esto no podría estar aquí en medio. Esto si lo ponemos aquí en medio, se pondría morado. No cogería el color. Y con esto igual. ¿Sabes? Está encasillado en los caracteres con otra paleta. Aquí podéis ver en la parte de testeo. Cada vez que terminábamos, que íbamos desarrollando el juego, pues se traía aquí, ellos iban apuntando en un papel todos los fallos y todas las cosas, lo traían a los programadores y se iba corrigiendo todos los fallos de los juegos y la verdad es que se hacía bastante bien, bastante rápido. Era una empresa pequeña, no es como una empresa con 100 y pico de personas, ¿no? Donde todo tiene que ir muy calculado y eso. Aquí se hacían las cosas de forma muy distendida, porque éramos pocos y, ¿sabes? Era muy cómodo. Aquí tenemos a Julio. Julio es grafista, es un buen amigo mío. Él, después de estar en mi manager, estuvo trabajando en algunas empresas, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, pero él fundó luego Enjoy App. Él fundó Enjoy App y se dedican a hacer juegos para Wii U, para Nintendo 3DS y todo eso. Aquí tenemos una foto del año 2000. La plantilla, como veis, ha aumentado bastante. Hay otro chico de Málaga que también se llama Antonio.
muchacho, que es programador. Y bueno, llegamos a ser un poquito más de gente. Aquí tenemos el Tintín, el Templo del Sol. Fue el primer Tintín que hice en color. Aquí tuve que comerme el tarro un poco con el tema de la paleta de la cabeza y del cuerpo, ¿no? Porque la cabeza tiene una paleta distinta y a veces cuando se agacha se baja un poco y cuando salta, si lo veis, notáis que cuando salta se pone el pantalón por arriba negro, y eso es porque ahí la paleta de la cabeza se metía ahí. Entonces, para evitar que se viera el pantalón naranja, lo que hice fue ponerle una sombra con el negro, ¿no? Y otra de las cosas que también hice aquí fue que en la Game Boy básicamente Mid Manager y casi todas las compañías les gustaba ponerle a los personajes un contorno negro, ¿no? Alrededor. Entonces yo dije, ¿por qué ponerle un contorno negro cuando puede ser de colores distintos pero oscuros? Entonces lo que hice fue hacerle un poquito de marrón oscuro, azul oscuro, ¿sabes? Para que no fuera todo negro, porque entonces estábamos perdiendo cantidad de colores. Aquí tenemos el Tintín del Tíbet, que es el que hicimos después. Básicamente usa el mismo motor, los juegos, el mismo motor de programación, con alguna pequeño cambio. Y eso. Este fue muy divertido, la verdad, fue un trabajo muy sencillito, porque básicamente fue añadirle color, buscar unos colores bonitos y eso. Y claro, no puede faltar la fase del río, que en Build Manager siempre, en casi todos los juegos hay una fase de un río. Aquí tenemos otra foto. La verdad que allí nos lo pasábamos muy bien, teníamos un ambiente muy distendido. Algunas veces pues nos teníamos que poner a trabajar y no hablar ni nada, pero otras veces pues nos poníamos a lanzar bromas, a lanzarnos cosas. Y la verdad que estábamos muy cachondos. Teníamos cada uno nuestro rinconcito con nuestras figuritas, póster. Luego vais a ver el mío. Mira, aquí ya me tocó a mí hacer los sprites del Turok, los sprites y los final bosses. Y para hacer por ejemplo estos vehículos, pues lo que recurría al 3D. Lo hice en 3D y saqué la animación de giro completa. Aquí podéis notar como por arriba el tanque es gris claro y por abajo es gris oscuro. Eso es porque tiene dos paletas distintas, para darle un poco más de profundidad. Aquí tenemos ya algunas fases. Este juego tiene una cosa que no nos quedó bien, y es el tema de los enemigos, que los enemigos, en vez de estar colocados en el mapeado, lo que hace es que se generan. Entonces cuando tú vas avanzando y matas a un enemigo, el juego genera otro. Y se puede decir que vienen como aleatoriamente. Y eso yo creo que no es bueno para un juego, ¿no? Aparte de eso, el juego se puede jugar muy bien, no es un juego imposible. Se puede jugar, se puede terminar. Pero yo prefiero siempre, me gusta más el rollo de meter los enemigos en su sitio y cuando tú te has jugado la fase varias veces, ya sabes que te va a salir en ese sitio. Ya sabes por dónde va, ¿no? Y eso, la diferencia de este Turok con el Turok 3 son las fases estas, las fases de vehículos, que tienes que buscar las banderitas y en las banderas pues te lleva a las fases. Aquí Turok, el cocodrilo decía yo, el cocodrilo de la costa, ¿no? Y eso, intenté eso, que tuvieran el mayor sombreado posible, ¿no?
Ahora podéis ver más cosillas. Al principio tenía una lengua roja adentro, pero hubo un problema de transparencia y al final se la quitamos. Le dejamos toda la boca negra dentro. Esto lo voy a pasar porque si no... Así como hice el tanque, básicamente esto es una reconstrucción porque el archivo se quedó allí en la empresa, pero más o menos lo hice así, con pocos polígonos, forma sencilla, y lo rendericé. Y ya a partir de ahí lo pinté. Lo pinté encima, así, quedó como queda. Y aquí podéis ver pues, en la revista Superjuego que mencionaron los jefes de final de fase. Y bueno, esos son los que hice yo. Y yo de lo que estoy más orgulloso es del dinosaurio con el cacharro este arriba. Este es el que estoy más contento, ¿no? Y bueno, el que me costó más trabajo fue este tío. Este de aquí. Porque el original era un bastante... El original, que lo tengo por ahí, es que era un tío con dos banderas con unos trapos así colgando así y no había manera eso de hacerlo. Hice unos bocetos, lo empecé a piselar y salía algo horrible. Y al final pues lo que hice fue simplificarlo y dejarlo sin tanta capa y sin tanto tela y al final pues quedó mejor. Ahí tenéis el boceto, aunque se ve regularcillo, pero porque es de la ampliación de la foto anterior. Y nada, y eso como ha quedado. Muy contento. Además uso una técnica para hacer transparencias en la Game Boy, porque la Game Boy no tiene bit de transparencia, no se pueden crear transparencias. Pero hay un truco que se usaba mucho en la Mega Drive, por ejemplo, que lo que hacían es hacía una capa con tramas y esa trama la alternaba. Tenía como dos dibujos y la iban alternando. Entonces esa alternancia lo que provocaba era una transparencia, una semitransparencia. Entonces pues muchos de las balas y algunos enemigos del juego como fantasmitas y cosas se valen de eso. Y como la pantalla de la Game Boy Color tiene una remanencia, se queda un poco, no tiene un refresco muy rápido, pues también ayuda a que se vea una transparencia de verdad. Cuando ya pasó un año o algo así, empezamos a ver cosas así de la Game Boy Color, ¿no? Y yo soy una persona que siempre me gusta que los juegos tengan algún aliciente, que se note que la tecnología de la empresa pues está bastante bien, ¿no? Está bastante puntera, ¿no? Pero no pudimos llegar a esto, no pudimos hacer vídeos en la Game Boy. Lo que más pudimos hacer fue meter fotos en miles de colores. Meter una foto de una imagen que la usamos en el UEFA 2000, en el Turo. Aquí tenemos un juego que lo hicimos entero. Radical Bike de Game Boy, empezamos a hacerlo a raíz de que el presidente de Gaelco pues, nos pidió que le convirtiéramos para Game Boy también, Julián Goicoa. Este señor, nosotros estábamos haciendo el juego de forma de que la moto la controlabas libremente, como el Micro Machines o otros juegos de carrera, pero ¿qué pasa? Que era muy difícil de jugar. Y más isométrico, pues. Entonces al final llegó Julián Goicoa y arregló el tema diciendo que lo hiciéramos como el World Rally, que lo que hacía era pasar de un carril a otro, ¿sabes? Y así quedó el juego. El juego tú le das a izquierda a derecha, lo que haces es cambiar de un carril a otro y la verdad es que es mucho mejor sistema, que prefiero así 1000 veces. Y el juego pues es una pena que no saliera, porque bueno,
nosotros no vimos la reunión, pero la escuchamos. Y hubo unos cuantos porrazos en una mesa y parece que se pidió más dinero de lo que, ¿sabes? El personaje también, lo veis aquí que es muy cabezón, pero inicialmente no era cabezón, era con unas proporciones más bien normales. Fueron los chicos de Ubisoft, creo, que llegaron y estaban pendientes para comprar el juego y dijeron: queremos que el muñeco tenga la cabeza gorda como el Bomberman. Y entonces lo hice todo así y mejoramos el juego porque la verdad que está más gracioso así. Y bueno, el juego podéis encontrar se llama la beta, pero en realidad no es una beta, es el juego entero. Está todo, el juego completo con sus finales, su modo de juego, su música, todo lo gráfico, todo. Este es el único juego que no salió de los que hice allí. Ya estamos entrando en el año 2001 y ya se veían cambios grandes en la empresa. Yo pasé de senior a junior, de junior a senior, y ya pues me sentía más contento, ¿no? Ya empezamos la época de la Game Boy Advance. Estábamos ahí todos babeando porque aparte estábamos hartos de tener que hacer muñecos con 3 colores, con 4 colores y tener que hacer fondos así con el rollo de las paletas tan limitadas y estábamos deseando de eso, de pillar esta máquina. Aquí están enseñando los libros de los kits de desarrollo. Lo que primero nos llegó fue una plaquita con una pantallita. Eso es lo primero que nos llegó, que era una especie de emulador de Game Boy. Aquí tenemos la plaquita. Eso era una Game Boy Advance, pero en grande. Y se conectaba un mando de Super Nintendo y con eso se controlaba todo. Y el kit de desarrollo más o menos era igual, era una caja metálica del mismo tamaño que la Game Boy Color y ahí se mandaba desde el PC ahí a la consola. Aquí se ve muy mal, pero es la placa esta de Game Boy Advance. Aquí se puede ver mejor. Esta foto no es mía, la he cogido de por ahí, pero se puede ver. La verdad que apenas se veía la pantalla nada, porque no sé si os acordáis que la primera Game Boy Advance no tenía luz, no tenía retroiluminación, entonces apenas veíamos lo que estaba ocurriendo. Tenía que tener una luz muy buena. Aquí empezamos ya a hacer el Asterix y Cleopatra. Bueno, era un pack de 2 juegos. Íbamos a cogimos el Asterix y Obelix de Super Nintendo, que también se hizo en Mis Manager, y luego se le iban a añadir niveles nuevos, se le añadieron un par de niveles, más enemigos, se le mejoraron las animaciones para los romanos y eso, y aparte pues se hizo el Asterix y Cleopatra completo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que el Asterix y Cleopatra lo diseñó un chico que no ha diseñado nada. Participó un poco en el juego de Lucky Luke de Game Boy y después ya lo metieron a hacer el Asterix y Cleopatra. ¿Y qué ocurrió? Porque era un juego flojo. Era un juego que le faltaban movimientos, le faltaba un montón de cosas. Y nosotros pues, lo único que nos decían es que hiciéramos lo que él decía. O sea, que no teníamos voto para cambiar nada ni nada. Y nosotros que habíamos jugado a King of Fighters, a Double Dragon, Street Fighter 2, nosotros decíamos, pero bueno, esto es un rollo, esto no... Y el juego final pues quedó flojo. El Asterix y Cleopatra, por desgracia, quedó flojo. Este chico es el que diseñó el juego. Y solo ha diseñado, según Moby Games, solo ha diseñado un juego. El otro es agradecimiento. Y no ha diseñado más juegos, ¿por qué será? Pues a lo mejor porque se ha echado encima con el Asterix y Cleopatra. Aquí tenemos el Asterix y Cleopatra, que le pasa que solo puedes pegar un puñetazo. Y según la cercanía de tu personaje con el enemigo, pues el golpe cambia, pero ya está. Y puedes saltar y pegar patadas, pero no hace nada.
no hace nada más. Y un juego de estos se espera que tenga muchos movimientos distintos, ¿no? Pues nosotros estábamos sufriendo, la verdad, estábamos haciendo el juego, pero... Y esto a mí, la verdad es que me desmotivó bastante, ¿sabes? Hace que tú estés trabajando descontento, ¿no? Aquí me podéis ver con Eva. Eva también trabaja en Abilite, es CEO de Abilite ahora. Y Alberto, que es el compositor de la música de Beat Manager, que bueno, para mí es el mejor compositor de música de videojuegos en España. En la época de los 8 bits y de la época de Game Boy es el mejor. Aquí, esto es una animación que hice de concepto, porque estábamos diseñando un juego de Tintín en la luna y pues, es una pena que al final no consiguiéramos hacerlo, porque en la Game Boy Advance teníamos un montón de ideas que se podían haber llevado a cabo. Aquí hice con mi compañero Luis Pescanov, hice una demo con él, porque él tenía un motor 3D para Game Boy Advance que había desarrollado hace poco, y me dijo que le hiciera unos polígonos y básicamente lo que hicimos fue homenajear escenas 3D de demos de Amiga, ¿no? Y tenemos unos 800 triángulos con textura, sin fuente de luz. Aquí las luces son todas pintadas en la textura. Y bueno, ¿qué pasó? Que Beat Manager, básicamente lo que a ellos les gustaba era el 2D. Ellos no querían saber nada de 3D, ni de polígonos, ni nada. Y para una persona como yo, que lo que quería era evolucionar, porque yo veía que estábamos en el año 2001 y ya todos los restos de los juegos eran 3D, incluso había gente que estaba haciendo juegos para Game Boy Advance en 3D. Yo me acuerdo que hicimos un diseño del V-Rally 3 para Game Boy Advance y no nos lo admitieron, el diseño, porque iba a ser con el modo 7 fue famoso, ¿no? Al final se lo llevaron Fernando Vélez y Guillermo de Dubái, que ellos tenían un motorcillo 3D bastante apañado y al final se lo llevaron ellos. Y eso también a mí me marcó, me hizo pensarme de dejar la empresa, ¿no? Y bueno, eso es uno de los motivos prácticamente el principal motivo por el que dejé Beat Manager, porque era una empresa muy buena, te lo pasabas bien trabajando allí, los compañeros eran fabulosos, pero ya no estaba dando, para Game Boy Advance ya no estaba dando lo que se espera en calidad y en técnica que sí otras empresas estaban dando. Entonces, bueno, aparte de que ya no venían tantos pedidos de juegos, ¿no? Nos tiramos como unos cuantos meses que no teníamos juegos para hacer. Nos dedicábamos a hacer demos. Hacíamos una demo de un snowboard que era con modo 7, otra demo de un coche corriendo y cosas así. Pequeñas demos técnicas, pero que cualquier otra empresa, había algunas otras empresas que lo mejoraban, ¿sabes? Como los de Raylight, estos que tienen un motor 3D bastante chulo. Entonces, claro, pues los principales, hay gente que se dejaba llevar por eso, y era normal. El 3D era lo que se llevaba ya en el 2001 hacia adelante, era lo moderno. Yo hice este coche con 134 triángulos y lo hice en una mañana, vaya, y me dedicaba a eso, a hacer cosas 3D, y ya estaba yo tirando para ahí, para eso. Aquí tenemos la nave que sale en la demo, que prácticamente se lleva todo el triángulo para ella sola. Y aquí tenemos, esta es como yo tenía la mesa ya en el 2001, estaba dibujando el perrito Milú, ahí, del juego de Asterix. Me veis con el cómic para fijarme, ¿no? Y la estación de Silicon Graphics con la que se había renderizado
aquellos screenshots que puse al principio de la charla de rally, de coches que no llegaron a ningún sitio. Y también las animaciones de intro de Radical Biker The Play, se hicieron aquí. Luego yo nunca la llegué a encender porque nunca la manejé, ni sabía cómo funcionaba su Linux, ni nada, así que no conseguía hacer nada con ella. Yo tenía Lightwave y con eso es con el que hacía 3D. Aquello era un humilde Pentium a 200 MHz. Y eso, y bueno, la moraleja es que si estáis bien en una empresa, hay que seguir, porque nunca sabes en la empresa que vas a ir después si vas a estar mejor, porque las empresas que estuve después de BIM Manager, por desgracia, no hice tantos juegos ni según qué empresa no fue tan bien. Incluso he llegado a estar en empresas en las que todos los juegos que hacía no se publicaba ninguno. Aunque yo cobraba, realmente no se publicaba ninguno, y eso también no te motiva tanto, ¿no? Y bueno, ellos siguen trabajando en videojuegos. Ahora Rubén y Isidro están en King, Alberto y Ricardo y Nacho están en Abilite, Julio está en Enjoy App, y ellos siguen haciendo juegos. Yo estoy en Londres ahora mismo, estoy trabajando en centros deportivos y aparte pues estoy como freelance haciendo gráficos. Y bueno, estoy deseando de entrar en alguna empresa de videojuegos de nuevo, ¿no? Estoy buscando trabajo y eso, y ojalá salga algo. Y bueno, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta que queráis decirme, ¿alguna cosilla? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por acudir.